Agenda. Conéctate. Conectando ideas. ¿Cómo es que tú llegas pues a esta fundación? ¿Cómo es que se forma? ¿Qué es lo que detona justamente? O sea, son necesidades, ¿no? Que vamos viendo si es que tenemos familiares o amigos en una situación de discapacidad, pero ¿qué es lo que lo detona? Sí, tú ya bien lo dijiste, lo notaste, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar o a meter las manos en esta clase de temas, pues uno empieza justamente a ver cosas que antes no veía. Entonces, cuando estaba en la universidad, empecé a hacer prácticas y servicio en un centro de atención múltiple y ahí pues daba clases a personas con discapacidad auditiva, a niños sobre todo, y de ahí empecé a conocer a sus hermanos, a sus papás, a sus tíos, a conocer un poquito más sobre la comunidad sorda y a conocer sus necesidades, las problemáticas que existen y los pocos apoyos que de repente hay. Entonces dije, pues bueno, ahí fue donde nació, ¿no? El vamos a hacer algo al respecto. Principalmente pues en ámbitos educativos, así comenzó. Y ya de ahí pues se hizo lo que es ahora, ¿no? 4 años después, pues ya es un poco diferente, ya es más grande, ya hay más usuarios, ya hay más actividades, ya hay más cosas. Ahorita el mismo pulso ya está más amplio, pero pues creo que eso ya tendremos oportunidad de platicarlo más a profundidad ahorita, ¿no? Así es. Y pues bueno, entrando pues de lleno al tema, la lengua de señas. ¿Qué es lo que pasa aquí con la comunidad de sordos? Tenemos el dato de aproximadamente cuántas personas cuentan con esta discapacidad, no sé si a nivel estado o a nivel nacional, porque ya es una necesidad bastante notoria, ¿no? Sí, INEGI tiene sus datos, o sea, digamos que es como lo más cercano que hay a poder conocer una aproximación, pero a pesar de eso no es tan seguro o tan confiable o tan exacto. Es nada más como una aproximación, lo mismo que con cualquier otra de las encuestas, los números pueden variar y la verdad es de que en lo personal yo considero que varían muchísimo, o sea, que el número no se acerca y no porque sean menos, sino porque probablemente sean muchísimos más. De los datos que yo tengo no están como tan actualizados, pero por ejemplo, en el 2009 el INEGI dijo que había 4,000 personas sordas, de 400,000 personas sordas o con discapacidad auditiva en todo México, Entonces, todo México, 400,000 personas. Eso fue en el 2009. De ahí en el 2011, un año después, y se publica 2 años después, se hace como una actualización con apoyo de otras instituciones, todo por el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el 3 de diciembre, y llegan a la cuenta de que hay 5,739,270 personas con discapacidad en general, ¿no? Con discapacidad en todo México, que sería como el 5.1% de todo México con discapacidad. De ese 5.1, el 12.1% con discapacidad auditiva, que serían 14,163,190. Entonces, del 2009 al 2011, para recapitular, estaríamos hablando de que nos movimos de 400,000 a un año después, 14 millones. Entonces, como, ¿qué pasó ahí? ¿No? Hay un cambio súper exponencial, ¿no? Y en el 2015, otra vez, ¿no? Sabemos que el INEGI lo hace como cada 4 años. Sí. Entonces, en el 2015, ahora dice que en México, en lugar de 5.1% de población con discapacidad en general, hay 6%, entonces creció 0.9% la discapacidad en 4 años en general. Uh-huh. Entonces, por lo mismo, los números está como complicado hablar de estadísticas. Ese sería un punto muy importante por si de repente por ahí yo les digo, si alguien está escuchando y dice, ese sería un tema interesante, sí, adelante, que metan las manos, que investiguen, que busquen, ¿no? Ahí, perfecto tema de tesis para quien guste, pues, andar en esta situación y diga, voy a buscar o voy a investigar cómo hacerle para poder contarlos. Exactamente. Pero sí, esto sería
una aproximación a los datos nada más. Exacto. Sería como para ponernos en contexto, si te lo pregunté, es justamente porque dices, bueno, los que tomamos las decisiones para adecuar ciertas situaciones, ciertos instrumentos, cierto tipo de comunicación, pues somos las llamadas personas regulares, adultos, porque también sacamos de este contexto adultos mayores a niños, entonces no tomamos en cuenta como las diferentes necesidades de cada sector de la población. Entonces, para tener en cuenta justamente, ¿no? Un sordo, ¿cómo te comunicas con una persona que está sorda? Si así entre iguales nos cuesta trabajo y unos decimos una cosa y otros entienden otra, ¿cómo llegas a consumar una comunicación con una persona sorda? Digo, tú que estuviste de lleno en la cuestión de la educación, pues supongo que la herramienta aquí, pues era ver, ¿cómo haces un puente de comunicación ahí? Tener que aprender pues, una lengua de señas. Sí, como justo lo que tú dices, o sea, si entre nosotros como oyentes se hace un teléfono descompuesto y la comunicación a veces no se transmite de la manera en la que debe de ser, ¿no? Hay muchísimos malos entendidos. Uh-huh. Ahora imagínense como si de una lengua a otra, estamos hablando no solo de una lengua a otra, sino de una cultura a otra. Entonces, si no comprendemos eso, que la mayoría justo no lo entiende de esa manera, pues hay un caos en la comunicación. Las personas no entienden que a pesar de que ellos viven en México y son mexicanos, tienen una cultura diferente a los oyentes. Entonces, eso hace pues que se relacionen entre sí, tengan pues sus propias características, sus propias formas como conductuales de interactuar con el mundo que los rodea, diferentes a las que tenemos nosotros como cultura mexicana oyente. Exacto. Entonces, sí, en la comunicación se requiere de entrada, pues sí, al menos la lengua de señas mexicana. Ok, esa sería otra cuestión. En cada país hay una, pues así como los idiomas, ¿no? ¿Hay una lengua de señas en cada país o esto es a nivel global? Una lengua de señas. Sí, cada país tendrá su propia lengua de señas. Nosotros aquí en México manejamos pues la lengua de señas mexicana, la LSM, y en Estados Unidos pues está la lengua de señas americana, en Canadá la lengua de señas canadiense, lengua de señas brasileña, lengua de señas chilena, española, China. Cada país tiene su propia lengua de señas e incluso dentro de cada país existen diferentes como pues familias lingüísticas, lo mismo que sucede como con el español. Detallitos como lo que de repente conocemos como regionalismos, ¿no? De que no hablamos igual en el norte que en el centro, ¿no? Pero cada país, aquí México, lengua de señas mexicana. Así es. Es complicado, digo, aparte de las ganas y pues de querer aprender esto, porque al menos lo he visto yo. La mayoría de la gente que ahorita está teniendo esa apertura para aprenderla, pues son los familiares. En algunos otros casos sí personas que pues somos ajenas a lo mejor en alguna situación de discapacidad, pero vemos que es una necesidad que pues en cualquier momento te encuentras a una persona y no sabes cómo auxiliarla, ¿no? Entonces sí es como ese interés de aprenderla. Es difícil. Qué bueno que lo manejas, sí hay un interés, de repente sí es difícil. Es difícil como aprender inglés, o sea, hay personas que se les facilita, hay personas que no, personas que dicen yo pues para las lenguas me gustan, ¿no? Hay personas que estudian lengua como lenguas o lingüística, como su carrera universitaria, porque dicen me agrada, me gusta y lo voy a aprender. Entonces conozco personas que hablan inglés, que hablan francés, que hablan alemán, ¿no? Les gusta, lo aprenden, pero pues sí requiere constancia, requiere esas ganas de aprender. Hay personas que pues solamente tienen como ese interés, pero de repente incluso como con esta parte de moda, ¿no? De decir, oh, qué padre, se ve bonito, quiero aprender. Y empiezan, ¿no? Y dicen, pues sí, una clase, 2 clases, 3, y luego ya es como de, ay, esto está muy difícil, como cuando quieres aprender inglés. Y dices, chin, como que no, te das cuenta que no lo masticas como tan bien, y dices, híjole. Y entonces, pues ya, ahí se van perdiendo, ¿no? Como usuarios. Pero sí sería un tema justo muy interesante porque tú dices, la comunicación, ¿no? Me encuentro a alguien, ¿qué hago? ¿No? Tú dices, pues, si vas por la calle, lo de menos es pasarte de largo, ¿no? Y decir, una persona sorda, no me siento listo, y no hacer nada. Exacto. Pero el problema viene cuando se trata de una comunicación ya en momentos más especializados o profesionistas, ¿no? Profesionales. Una ida al doctor, por ejemplo,
o al oftalmólogo, o al dentista, o en la escuela con un maestro, o sea, cualquier relación que involucre pues una interacción obligada, incluso en cuestiones tan sencillas como ir al cine o ir a un restaurante, que te van a tomar pues la orden, ¿no? Y tú, híjole, es una persona sorda, ¿cómo le hago? Pues sí, pues es que tú eres el que tienes que pensarlo, ¿no? Y bueno, en un restaurante lo más difícil, pues a lo mejor señalar, ¿no? Ajá. Pero ya algo un poco más profundo como una consulta médica, ahí sí que es lo que sucede. Esa es una como de las preocupaciones que se tiene por esta parte de la comunicación. Un mal diagnóstico por parte de un médico sí puede generar pues consecuencias atroces a la persona, ¿no? Entonces ahí sí debería de existir un interés, pero un interés genuino, profesional. Exacto. Y bueno, en este caso, ya que lo planteas de esa manera, digo, yo al menos tuve la oportunidad de trabajar en una institución de asistencia social y llegan casos, bueno, pues atiendes a toda la población, en el que te piden algún apoyo, alguna canalización y pues te encuentras en esa situación de no saber cómo atender y pues bueno, o sea, tampoco es cuestión de excluirlo, como dices, pasarte de largo, pero es una frustración también el pues no poder tú comunicarte con ellos y que ellos pues lleguen al lugar y no les resuelvan. ¿Por qué? Por este problema de comunicación. Entonces, ¿tú cómo verías o cuál sería una solución para que a lo mejor nos sensibilizáramos más en esa situación y poder entender que pues sí es necesario pues aprender, no sé, braille, lengua de señas, de este tipo de situaciones que nos ayudan a incluir a otros sectores de la población? Tú que lo estás viviendo, ahora sí que en carne viva. Sí, yo lo veo como desde dos perspectivas, dos temas como fundamentales, que sería como la ignorancia y la indiferencia. Y eso para todos los problemas sociales que tenemos. Sí. La gente no sabe, y aparte de que no sabe, no le importa. Ajá, entonces eso es algo como que provoca esta clase como de conflictos. Imaginemos, por ejemplo, no voy a hacer tanto el tema, pero para que las personas como lo entiendan. Sí. Si no te pasa a ti, no te consideras ajeno a la situación. Es como todos estos movimientos feministas, sí, que mucha gente dice, ay, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué rompen? ¿Por qué gritan? ¿Por qué hacen esas manifestaciones? Y muchas veces son hombres, ¿no? Los que decimos eso. Y es como, sí, pues es que es algo que ni sabes de lo que estás hablando, ni te importa, porque eres hombre, ¿no? Entonces, no entiendes esa situación. Ajá, lo mismo sucede. Las personas no piensan en lo que sucede, en lo que pasa en la vida de una persona con discapacidad, porque no tiene discapacidad. Entonces no lo saben y pues no les importa porque dicen, pues yo nunca he tenido conflicto en un restaurante, o en un cine, o en la escuela, o en el hospital, nunca me ha pasado. Entonces nunca nos detenemos a pensar en el otro, porque no nos pasa a nosotros. Cuando ya nos pasa a nosotros, ese es cuando nos sensibilizamos. Y decimos, chin, ¿no? O sea, no nos preocupamos por la inseguridad hasta que nos asaltan. Y ahí sí decimos, ¿cuánta inseguridad hay? No nos preocupamos por las personas con discapacidad hasta que por alguna razón tenemos algún accidente o, por ejemplo, me ha tocado personas que tienen operaciones y pues tienen que estar en silla de ruedas por 6 meses, por ejemplo, ¿no? Porque operaciones en las piernas, unos y diferentes cosas, dicen, en lo que te recuperas vas a pasar 6 meses en una silla de ruedas. Son 6 meses en la que viven la discapacidad. Dicen, no sabía que era tan difícil. Pues no, por lo que te decía, ¿no? Ignorancia e indiferencia. No sabías hasta que pues a fuerzas te tocó. Y antes, ¿por qué no sabías? Porque no te importaba, ¿no? Porque no pertenecías a ese... como a ese rubro o no tenía esas características. Entonces, creo que es un problema social humano muy grande, muy grande, que no nos documentamos, no nos ponemos en los zapatos de las otras personas a decir verdaderamente qué es lo que sucede. Para nosotros unas escaleras son escaleras y nada más, mientras que para una persona en silla de ruedas es la imposibilidad de poder acceder a ese edificio, pero nunca lo vemos así, porque nosotros sí las podemos pasar. Lo mismo decimos, pues es sordo, solo no escucha, ¿no? Pero ¿qué es lo que implica no escuchar?
la mayoría de las personas no entiende que justamente eso implica tener una cultura diferente. ¿Por qué implica tener una cultura diferente? Si le preguntas a muchas personas, no van a saber cómo qué responder. ¿Cuál es la relación entre no escuchar y tener una cultura diferente? Ese sería un punto como, pues, interesante para profundizar, ¿no? Pero pues así, no escucho, el que sepan que hay una cultura diferente, que no manejan muy bien el español, que solo lo saben, por ejemplo, las personas que conviven con personas sordas, y dicen, sí, el español no lo manejan muy bien, ni de manera oral, ni de manera escrita. Y es algo que muchas personas pues, no conocen. Ahora, pensemos, y espero no raspar a nadie, pero pensemos en gobierno o en las instituciones que nos gobiernan, personas que deciden o que toman las decisiones de lo que se debe o no se debe hacer, aun cuando, por ejemplo, ellos no tienen discapacidad o peor aún, tienen esta ignorancia o esta indiferencia, en donde pues solamente dicen, pues vamos a ayudarles con esto, ¿no? Son sordos, denles auxiliares auditivos, a todos. Sí. Auxiliares auditivos para todos, órale. Y sacamos cajas y cajas de auxiliares auditivos. Esa, por ejemplo, o sea, podría ser, no estoy diciendo que haya sucedido, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero es un ejemplo. Ajá. Si llegara a suceder, sería un perfecto ejemplo de decir, ¿qué clase de toma de decisión es esa? No te estás ni informando, ni estás como verdaderamente te está importando la situación. Entonces, incluso por eso, las personas con discapacidad, a partir de todo esto, todas las discapacidades tienen este lema de nada de nosotros o nada para nosotros sin nosotros. Exacto. Entonces, ¿quieres tomar una decisión respecto a la discapacidad? Pregúntale a la persona con discapacidad, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son tus características? ¿Cuáles son tus necesidades? Y ya de ahí, ya podemos empezar a tomar decisiones. Pero pues bueno, a grandes rasgos algo así, creo que me explayé un poquito en la situación, pero sí es un tema que me apasiona bastante. No, obviamente, y pues sí, como lo dices, ¿no? Es conocer las necesidades de primera mano, o sea, de la fuente principal, para poder, pues obviamente ir tomando medidas y estar, pues subsanando esas necesidades, ¿no? Pero aquí en esta situación, nosotros, ¿cómo podríamos conocer un poquito más de las situaciones que pasan personas con discapacidad, ya sea sordera, ceguera, discapacidad motriz? ¿Cómo podemos nosotros acercarnos, por ejemplo, si quisiéramos aprender lengua de señas, no sé si con ustedes o ustedes pueden canalizar con alguna institución que nos pueda proporcionar este tipo de conocimientos? Sí, lengua de señas mexicanas lo pueden hacer con nosotros. Nosotros en un mismo pulso damos estos talleres, estas clases, estas capacitaciones en la lengua de señas mexicana, también en la lectoescritura en braille, diferentes temas relacionados a la discapacidad. Cualquier persona que esté interesada en discapacidad se puede acercar con nosotros. Nos pueden buscar, por ejemplo, en Facebook como Un Mismo Pulso AC. Y ahí pues aparece nuestro loguito, que es una manita así como en M, de color azul. El chiste es de que ahí nos pueden escribir y decirnos pues cuáles son sus inquietudes. Si quisieran hacernos alguna duda, alguna pregunta, conocer algo, participar, también ser voluntarios, meterse a alguno de nuestros cursos, abrir constantemente, y ahí en esa página, para que le den like, sacamos las convocatorias, y en esas convocatorias ya vienen qué días va a ser, a qué horas, cuántas horas, cuánto tiempo, porque es bien diferente la lengua de señas y el braille. Y si fuera algún tema del cual nosotros no dominamos, conocemos a las instituciones que sí y los podemos referir. Por ejemplo, nosotros no somos tan especialistas en TEA, por ejemplo, en trastorno del espectro autista, pero conocemos a las instituciones que sí lo son. También, por ejemplo, en la movilidad de personas con discapacidad motriz, sabemos de movilidad, sabemos del uso de la silla de ruedas, pero si quisieran ir más a profundidad, también conocemos a las instituciones que se dedican a esta parte como de vida independiente. Entonces, sí, si alguien quiere, con todo el gusto del mundo se puede acercar. Si nosotros podemos, les ayudaremos, ya sea para capacitarse, para aprender, personas con y sin discapacidad, y no, pues a canalizarlos con las instituciones pertinentes para que se pueda hacer algo, incluso si no pertenece al rubro. Algo que siempre les digo a las personas, y voy a aprovechar ahorita para decir,
es que pues lo importante es hacer algo, que la gente se mueva y empiece a preocuparse y a ocuparse. Entonces yo sé que no a todo el mundo le tiene que interesar la discapacidad y está bien, no hay problema, no quiero que así que todo el mundo diga, sí, lengua de señas, no, relájense. Con algunos está bien, con los que verdaderamente quieran, pero los demás, ¿qué van a hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer, perros de la calle, niños en situación de calle, congregaciones en extrema pobreza, temas ambientales, extranjeros, no sé, hay miles de temas, miles de temáticas que justamente se pueden abordar y de las cuales se pueden apoyar. Entonces, no quieres meterte a discapacidad, no te apures. Si quieres, contáctanos y nos dices, ¿sabes qué? Lo que quiero es, me gustan mucho los arbolitos, me gusta reforestar, me gusta tener un planeta limpio. Claro que sí, te vinculo a esta otra institución que se dedica a eso. No me acoplé a esa institución, no te apures, hay otras. Tampoco me acoplé a estas, no te apures, puedes hacer la tuya y te ayudamos a que entiendas cómo puedes generar tu propia institución. Y si de plano dices, no me interesa ni tu institución ni ninguna otra y yo tampoco voy a hacer la mía, bueno, solo entonces no estorbes, ¿no? Y deja que los que sí están haciendo algo se dediquen a eso. Así es. Y pues, Alan, para finalizar, bueno, digo, desde la trinchera en la que estamos ahorita, como medio de comunicación, en este caso sí te pediría así como tipo asesoría, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos hacer desde nuestro punto de acción para poder, pues, ayudar en la labor que hacen las asociaciones civiles, la fundación en este caso, para sensibilizar en este tipo de temas? ¿Cómo los podemos ayudar? Sí, acercándose sobre todo. Hay, por ejemplo, la mayoría de las instituciones como nosotros, en nuestro caso somos asociación civil, y pues de apoyos, por ejemplo, cada quien, hay muchas personas que dicen, es que yo no tengo tiempo, trabajo todo el día, no puedo ayudarle. No te preocupes. Debe de haber alguna manera, en sentido de que pues, nos pueden donar, por ejemplo, materiales. Si por ahí alguien tiene algún material, se puede donar. Pues se puede donar en especie, se puede donar en efectivo, me puedes donar tu tiempo, me puedes donar tu conocimiento profesional, me puedes donar publicidad, o sea, simplemente hablando de nosotros de boca en boca y diciendo, oye, tú ya te sensibilizaste, oye, tú ya fuiste, oye, tú ya conoces. Eso ayuda muchísimo y es así publicidad de boca en boca, que es la mejor. Entonces, siempre hay cositas, hay detallitos en los cuales sí pueden ayudar y pues lo mejor es acercándose, escribiéndonos, comunicándonos y ya viendo qué es lo que se puede hacer. Mientras tanto, pues las personas, al menos con nosotros, pueden, si quieren, ser voluntarios. Si hay por ahí algo que tengan, que les sobre o que quisieran donar, también lo pueden hacer, donar en especie, donar en efectivo, les digo, donar su tiempo, diciendo yo voy a ir y te ayudo, no sé, te voy a ayudar a hacer material, por ejemplo. Hay algunas personas que estudiaron, por ejemplo, pedagogía, saben de didáctica y nos regalan pues su trabajo, ¿no? O su tiempo o su conocimiento profesional, diseñadores gráficos, incluso abogados, incluso ingenieros, hay de todo, todos pueden hacer algo para apoyar a la sociedad. Si no sabes qué es lo que puedes hacer, pues contáctanos y ya nosotros armamos algún plan de acción para poder apoyar. Y lo mismo, si no quieres en discapacidad, te contactamos con la institución que te interese. Y eso es lo que se puede hacer de nuestra parte, pues por ejemplo en Facebook, Un Mismo Pulso AC, ahí nos escriben. También tenemos Instagram, de la misma manera, Un Mismo Pulso. Ahí aparecemos en Twitter también, Un Mismo Pulso _, e incluso en YouTube también tenemos por ahí algunos videitos, muy poquitos, pero por ahí están. Igual así, cualquier espacio nos pueden buscar como Un Mismo Pulso y vamos a aparecer. Así es. Pues bueno, Alan, muchísimas gracias y pues no sé, algún mensaje, algo que nos quiera decir en lengua de señas, que después nos digas qué es lo que significa, ¿no? Pero algo que nos pudieras decir en lengua de señas. Ok, me acomodo. Pues por ejemplo, bueno, ese tema ahorita es por el Día Internacional de la Lengua de Señas, ¿no? Que lo mismo es la Semana Internacional del Sordo. Entonces, pues muchísimas felicidades a todos los sordos. Hay que seguir motivándonos, esforzándonos para salir adelante.
es nuestro deber de todos, tanto personas con discapacidad como personas que no tienen, tenemos que unirnos todos para poder sobresalir. Y pues, muchísimas gracias por ponerme atención. Si no me equivoco, este es el aplauso. Sí, justamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Alan. Espero seguir teniendo pues este contacto. Digo, el espacio de Conecta, al igual que con mi compañero, está abierto para lo que lleguen a necesitar o las cosas que lleguen a difundir, cuenten con el espacio y de verdad muchísimas gracias por esta entrevista. Excelente, muchísimas gracias. Ahí lo que necesiten también pues estamos a la orden.